Hola, bienvenidos una vez más a la zona del escribidor. Les cuento, tenemos como proyecto ir comentando con cierto orden los libros más representativos de la literatura peruana. Esperemos que nos vaya bien y que este proyecto de alguna manera contribuya a ampliar el panorama de nuestra valiosa literatura. Sin embargo, en este programa vamos a hacer un paréntesis a ese proyecto para recordar a un querido amigo. Nos referimos al gran escritor Pedro Novoa, que lamentablemente nos tuvo que dejar este año en el mes de marzo luego de una larga y difícil enfermedad. Descansa en paz, Pedro. Siempre te vamos a querer mucho. Pedro nos ha dejado una cantidad de libros que ya nos hablan de un escritor importante en la literatura peruana contemporánea, entre libros de cuentos y novelas. Por ejemplo, por recordar, tenemos su libro de cuentos Inmersión, cuyo cuento Inmersión ganó el concurso de cuentos Las Mil Palabras de Caretas y le dio título a este libro que obtuvo reconocimiento. Podríamos mencionar este otro libro, Maestra Vida, que ganó el premio de novela corta Mario Vargas Llosa y que fue ampliamente reconocido. Estamos hablando de un escritor con una voz propia. Algunos encuentran en su narrativa influencia de Bukowski, influencia de Onetti, influencia de Mario Vargas Llosa. Probablemente es cierto, claro que sí. Sin embargo, quienes lo hemos leído sabemos que ya había alcanzado una voz singular que le permitía presentarnos la realidad peruana, probablemente la realidad limeña principalmente, pero con un lenguaje bastante trabajado y particular. Ahora, quiero concentrarme principalmente en esta pequeña reseña en la novela La Sinfonía de la Destrucción, que también alcanzó un reconocimiento en el East Long del premio de novela Herralde. La leí con mucho cariño y luego quedé gratamente impresionado. En la Sinfonía de la Destrucción, Pedro Novoa recrea el viejo distrito del Rímac, pero lo usa como una referencia para dar una panorámica de esta complicada ciudad de Lima, en todas sus contradicciones y en toda la dureza que a veces es necesario presentarla. La literatura no tiene por qué suavizarla, ni tampoco tiene por qué comprometerse con algo en particular. El escritor tiene como compromiso presentar su visión de la realidad tal y como él entiende. Y Pedro Novoa cumplió con lo suyo, con un lenguaje duro, con la utilización de un vocabulario a veces cargado de replanas, pero tan bien trabajado, tan hábilmente colocado, que evita caer en la ramplonería de simplemente llenar la novela con palabrotas, entre comillas, que no apuntan a nada. Sinceramente no había encontrado un trabajo de lenguaje realista, si se quiere, tan bien elaborado desde Osvaldo Reynoso en Los Inocentes. Esa es mi opinión. Pero hay algo más. En la Sinfonía de la Destrucción aparecen una serie de personajes, eh, para algunos hiperrealistas, para otros arquetipados. También, probablemente la Sinfonía de la Destrucción no sea una novela que desarrolla un hecho real, sino que utiliza personajes, sí, pues arquetipados para darnos una muestra, una panorámica de esta ciudad que a veces envilece, que a veces nos avergüenza, pero que a veces de pronto también nos enorgullece. Y precisamente en la Sinfonía de la Destrucción, que es la sucesión de una serie de personajes que pareciera que estuviesen destruyéndose, que es la sucesión de una serie de lugares que parece que estuviesen en una eterna decadencia,
Sin embargo, en esa sinfonía de la destrucción aparece de pronto en algún momento la esperanza. La esperanza. Una esperanza dura, una esperanza poco pulida, si se quiere, pero después de todo la vida es así. La Sinfonía de la Destrucción no es una novela fácil de leer. Repito una vez más, no le hace concesiones al lector. Tienes que concentrarte para poder captar la novela, para poder adentrarte en ella, en su laberinto y en las partes oscuras que te plantea. Sin embargo, al terminar la lectura, encuentras que hay en ella un punto de vista que debe tomarse en cuenta para entender no solo el escritor y su punto de vista, sino de pronto entender la realidad de esta complicada ciudad. Quiero agradecer mucho a Pedro que durante el tiempo que estuvo con nosotros nos haya dejado una buena cantidad de libros por la cual lo vamos a recordar. Yo los invito a leerlo. Tengo un pequeño comentario sobre la Sinfonía de la Destrucción en la zona del escribidor si alguno de ustedes quiere acompañarme leyéndola, pero principalmente los invito a mantener vivo el recuerdo de Pedro leyendo sus novelas, planteándote el reto de entenderlas y de leerlas y con ello de mantener siempre, como dije, la imagen y la obra de este importante escritor que tuvo que dejarnos este año. Vaya un abrazo para su familia y lo recordamos con mucho cariño. Pedro Novoa estuvo con nosotros en sus obras el día de hoy y estará para siempre en el corazón de todos nosotros. Muchas gracias por el día de hoy. Hasta luego.